Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Por ahí mi nombre es Ramigod, este es mi canal, ustedes saben que en este canal me gusta hablar un poco de todo. Y como fanático de los comic books, de la historieta, casi que desde que nací, yo tengo ya más de 40, hay un autor, uno de los tantos autores que uno he ido conociendo en el paso del tiempo, leyendo cómics, más que nada de las majors, ¿no? De Marvel o DC, y un autor que me marcó bastante desde su prosa, desde su estilo de plantear historias bastante originales y entretenidas, con personajes ya establecidos, es Peter David. Pad. Y lamentablemente hace unas horas, apenas estamos en domingo, hace unas horas falleció Peter David, ya a los 68 años de edad, después de un largos problemas de salud, con diferentes inconvenientes económicos, con temas que no tenía solventación desde el punto de vista de los servicios médicos y de que tanto las editoriales donde él trabajó tampoco le ofrecieron ayuda y su mujer hizo un GoFundMe y larga historia. Pero el video que voy a realizar ahora, este especial, hablando un poquito de la obra de Peter David, justamente me voy a dedicar más que nada a hablar de eso, y la experiencia que tengo yo de haber leído bastante. Más que nada del lado de Marvel, porque él también trabajó bastante en DC. Peter David se prodigó bastante, no solamente como escritor de cómics. Él originalmente fue un periodista, fue escritor, escribió novelas de Star Trek, escribió novelizaciones de las películas de Spider-Man de Sam Raimi, escribió cosas de Star Trek aparte de novelas también, escribió para series de animación. Se prodigó bastante Peter, pero tiene un personaje. Ahí ven un poquito de imagen. Acá vamos a tocar un poquito todo sobre esto. Un personaje que para mí lo marcó de por vida. Y que yo creo, con respeto a Stan Lee y a Jack Kirby, que Peter David es el verdadero padre de Hulk. Es el tipo que le dio toda la chapa, la identidad, las diferentes personalidades a Bruce Banner y a Hulk. Y a su mundo. Renovó totalmente el mundo de Hulk. Luego de que el título, como se fue históricamente Hulk, ahora ya hace un tiempo creo que levantó bastante, pero históricamente el Increíble Hulk vendió muy poco. Era un título que vendía muy poquito. Entonces por eso en aquel momento, ya comienzo del final de los 80, le ofrecieron a Peter David tomar el título de Hulk, que venía de una época bastante mala en ventas. Esto fue después de que se fue John Byrne. John Byrne duró creo 8 números me parece y se fue enojado con Jim Shooter en aquel momento. Hubo unos números de fill-in, de relleno en el medio, y ahí llegó Peter David. ¿Y quién tuvo como dibujante? A Todd McFarlane. Al querido y odiado Todd McFarlane, el creador de Spawn. A posteriori, ¿no? Mucho tiempo después. Esto fue incluso antes de que pasara por Spider-Man, McFarlane. Entonces ahí Peter David tomó el título de Hulk. Y estuvo con algún periodo, medio de algún feeling que no estuvo él, todo esto, estuvo casi 12 años al frente del título. Una de las etapas más históricas de un personaje grande de Marvel Comics, mínimo. Creo que se puede comparar con Chris Claremont. Que Claremont también tuvo algún momento que se fue, volvió. Bueno, no sé si cuentan siempre, pero esto arrancó creo final de los 70, creo, Claremont, hasta comienzo de los 90. Tuvo muchísimo tiempo también, el patriarca mutante. Pero Peter David tuvo un enorme mérito, que es agarrar un personaje que no vendía, porque esa es la verdad. Hulk no vendía como vendía Spider-Man o X-Men, o los Avengers o Cuatro Fantásticos, y renovó totalmente el panorama del personaje. Arrancó con estos pequeños números, algunos de estos números que yo los leí, yo los tengo en físico de hecho, los editó la editorial Columba en aquel momento. Y después lo retomé un poco con esto con la editorial Forum, las ediciones Forum de España. Y todo esto lo tengo en papel, lo tengo en físico esta parte. Arrancó con Todd McFarlane, arrancó con este Hulk que se volvía gris a la noche. Y esto retomando un poco lo que era el origen de Hulk. Que Hulk era gris originalmente, no era verde. Por temas de imprenta y de color. Y arrancó con esta historia, ¿no? Nos volvió a meter de vuelta a Rick Jones, a Doc Samson, a Betty Ross, al General Ross, que después moría, después vuelve más adelante, al líder, a Abominación. Todos estos personajes empezaron como a aparecer de nuevo. A Marlo, que fue la mujer de Rick Jones después. Y vino Ground Zero. Ground Zero, zona nuclear, que lo denominaron, que fue este cambio que tuvo
bastante grande, el personaje de Hulk, que tuvo esta pelea brutal con Wolverine, y que después de que le cae una bomba nuclear. Y de ahí vuelve como Mr. Fix-It, que es esta etapa que viene más adelante. Después, bueno, ya le voy a contar algo sobre Mr. Fix-It. El tema con esto es que Peter David, ¿cómo escribía Peter David? Especialmente por los dos títulos que le voy a contar a continuación, son los que más conozco. Él tenía una forma de escribir que era bien superheroica, él le gustaban los superhéroes, no renegaba de esto, pero él venía con un bagaje de las series de televisión. Y si ustedes leen un poquito el increíble Hulk de los 80, tenía el toque que después tuvo Joss Whedon, cuando arrancó con Buffy, cuando hizo toda esta serie que hizo después. Firefly, creo la otra. Que le ponía ese tipo de humor, medio humor entrelazado con drama. Y los personajes eran bastante tridimensionales, tenían montones de facetas, todos estos protagonistas, especialmente Bruce Banner, que es este científico que se transforma en Hulk cuando pierde el control. Y acá, mediante una sesión de terapia, Doc Samson, que tiene estudio de psicología, es un psicólogo, hacía una terapia con Bruce Banner. Y esto te lo mostraba en esos números especialmente, cuando tenían que reconciliarse las partes internas de Bruce, que era el Hulk gris, que era la parte más bruta, el Hulk verde, que era el que vino después, y Bruce Banner. Y llegar a un acuerdo. Esto en la mente de Hulk, en la mente de Bruce. Y de ahí viene la etapa cuando aparece el profesor Hulk, que es cuando tenemos el cuerpo de Hulk verde, el Hulk más OP de la historia, con el cerebro de Bruce Banner, hablando como él. Algo no había pasado. Sin embargo, antes de avanzar un poquito, la etapa está el Panteón, también cuando tuvo su grupo de superhéroes, lideró un grupo, Hulk. Hay un tema que hay que ser justo. Peter David retomó conceptos que ya se habían tocado en el título. Que incluso antes estuvo Bill Mantlo, un histórico guionista de Hulk también. Roger Stern también pasó por el título, que era un tipo que pasó por todos los títulos habido y por haber de Marvel, desde Avengers hasta Thor, hasta Spider-Man. Retomó estos conceptos de la identidad, del tema psicológico del personaje, que era esta disociación de identidad que tenía interna. ¿No? Que Hulk representa un poco lo que es el super yo de él. Es lo que él quisiera haber hecho con su padre, que era un abusador, que acá te lo muestra en un flashback, un número especial que escribió Peter David, que como una especie de retrocontinuidad te mostraba que el padre había matado a la madre, el padre de Bruce, y era violento con el chico. Era bastante violento. Entonces, después moría también el padre. Entonces te contaban cosas de... David se metía con esto y te mostraba un poquito cómo era psicológicamente interna el personaje. Cómo funcionaba internamente, cómo la mente de Bruce funcionaba. Y nos mostraba de una forma bastante entretenida, bastante buena. Y eso lo que, como les conté hace un minutito, tenía la prosa, la escritura de David. Mezclaba humor, mezclaba dramatismo y acción. Y se valió, especialmente en el increíble Hulk, de muy buenos dibujantes, que es una parte importante del cómic. Aunque yo también siempre pienso a veces que es una suma, pero yo siempre creo que es mucho más importante los diálogos y la historia y el rumbo de la historia. No tanto si el dibujo es llamativo o lo que sea. Pero bueno, tuvo Todd McFarlane. Y después viene la etapa de Mr. Fix-It. Fue un par de años creo fue esto. Donde Hulk, después de la bomba esta nuclear, vuelve a su estado de este gris y se vuelve como un matón al servicio de un mafioso en Las Vegas. De un casino. Y se vuelve un matón. Mr. Fix-It, el señor arréglalo todo. Y se encontró con un montón de héroes y villanos de Marvel, ¿no? Desde Doctor Doom, Iron Man, creo que estaba el Black Knight, obviamente Ben Grimm. Y se agarra a golpe y mucha gente lo reconocía. Y dice, ¿qué haces acá, Hulk? ¿Por qué estás vestido de saco y corbata y con sombrero? Ah, bueno, estoy acá porque se me canta. ¿Qué te pasa? ¿Tenés un problema? Hay un número que se encuentra con Wolverine cuando se hacía pasar por Parche también. Bueno, una etapa excelente. Excelente. Y ahí prima mucho el humor. Al mismo tiempo también te presentaba un poco la historia de Rick Jones, que es el amigo histórico de Bruce Banner, que fue casi el responsable de que se transformara en Hulk. Y te muestra cómo él también va como haciendo su vida propia. Y conoce a Marlo Jones, que es su futura esposa. Que es bastante importante como personaje secundario acá en el título de Hulk. También, algo muy importante de remarcar es que Peter David no escapaba a las cosas de la vida real.
había mucha referencia, meta-referencia, mucha referencia a lo que era la industria del cómic, la industria del cine. Los títulos, recién les mostré, ¿no? Querida encogía a los niños. Bueno, por ejemplo, había una referencia a esto. Los personajes veían mucho la televisión, estaban muy empapados de lo que veía, la cultura pop. Peter traía todas esas cosas. Él escribió, de hecho, una columna de opinión, But I Digress, creo que esto venía al final de los cómics, si no mal lo recuerdo, donde hablaba de varios tópicos de la industria. Él hablaba muchas cosas de la industria, de los dibujantes, de la relación con los editores, relación con las empresas y todo lo demás. Esto en los 80, 90. No, cuando todavía no estábamos inundados de tantas películas como pasa ahora. Ya Marvel Comics se ha vuelto una subsidiaria de lo que es la división de cine, lo cual es medio grave, un poquito demasiado grave. Y Peter metía muchas referencias de lo que es la cultura popular. Y no se alejaba de lo que pasaba en la vida real también. Y llegó a los 90, y ya cuando el virus del SIDA era bastante, lamentablemente bastante global en todo el planeta, y todo el mundo sabía, aunque había mucha desinformación además, nos mostró la historia de un amigo de Hulk, que era Jim Wilson, me parece, que estaba enfermo de SIDA. Y era un número donde hablaba un poco de lo que era el peligro, lo que era la desinformación, lo que es también la comprensión con las personas que estaban enfermas. Y este es un número muy, muy bonito, o sea, bonito, trágico un poco, tiene una parte trágica, pero es un número bastante aleccionador. Y eso es lo que me parece el poder de un buen cómic, que aparte de hablar un poco de superhéroes y batallas y poderes y todo lo demás, podés tener el reflejo del mundo real. Y esto es lo que tenía Marvel con X-Men, de la discriminación, Spider-Man con el tema también de la tenencia de armas, de la violencia en las calles, y así. Después tenías Thor, Avengers, son por ahí los títulos eran más fantásticos. Pero había estos títulos, especialmente de Punisher, hablando del tema de los traficantes de drogas, traficantes de personas y todo lo demás. Se metía un poquito con esas cosas reales. Y Hulk tenía ese título, que te podía meter un montón de peleas con el Juggernaut, con, no sé, con Cráneo Rojo, cosas que pasaron. Peleas con la Abominación. Hay un número muy bueno donde Hulk se hace chiquito y va al hombro de la Abominación y le habla. Como si fuera como si le estuviera recomendando cosas. Le habla. ¿No? Lo persuade, porque Abominación tiene problemas con la mujer. Se vio más adelante que después incluso Bruce Banner le roba a la mujer a Abominación, pero esto fue mucho más adelante, ya no escribía Peter David. Ya era Bruce Jones, creo. Bueno, ahí voy a avanzar acá. Entonces, para que vean lo que era este David en Hulk, que estaba desatado. Hay una época muy buena, esta es una referencia que quería encontrarla acá, donde Hulk en un momento está entrenando y acá aparece el brazo con unas protuberancias óseas muy parecidas a un cierto personaje que mató a Superman en el 93, que es Doomsday. Y dice, Doomsday es el más fuerte. Y no, cállate, quédate quieto. Y le pega. Atlanta, pues justamente está el equipo del Panteón. Acá estaban entrenando, ¿ven? Esta es la zona de Aquiles, Atlanta. Eran todos nombres del Panteón griego. De los dioses, ¿no? Era un grupo así, tenía Hulk, que era como un pseudo Shield, que después se desarmó. Este equipo se desarmó. Ajax, por ejemplo, también estaba acá. Bueno, hay otros personajes, ¿no? Tenían un monte Olimpo, tenían como un equipo acá. Entonces, el tipo se valía también de referencias de otras editoriales, también a DC Comics, ¿no? Después, una historia que fue originalmente un Prestige de 2 números, que era Futuro Imperfecto, Future Imperfect, que era de Peter David y el grande de George Pérez, que también lamentablemente hace unos años se fue también de este mundo, y con Dale Keown, que fue uno de los grandes dibujantes que trabajó con Peter David. Estuvo Gary Frank también. Estuvo Ángel Medina, Mike Deodato. Tuvo bastante buenos artistas trabajando para él, Peter. Pero también tuvo a George Pérez en esta historia, donde te mostraban que en un futuro posible, Hulk se volvía el maestro, que era una versión evolucionada del increíble Hulk, que era violento, era inteligente y masacraba a todos los héroes del planeta. Y tomaba control de la Tierra. Y esta es la versión futura de Hulk, el maestro. Que después volvió, incluso en el Increíble Hulk, hay una historia que se llama Fantasmas del Pasado, donde te hacen una referencia que el tipo se descontrola, se puede volver el maestro. Y después los Avengers de Brian Bendis vuelven a traer la historia del maestro. Esa película animada se llama Next Avenger, que ahí también creo que es una referencia a Hulk. Muy bueno, un especial que salió en el medio de toda esta historia y que sirve bastante. Bueno, y esta es la parte del final de la etapa original de Peter. Algo más con esto,
es que también Peter David se las arregló para sobrevolar, nadar en medio de aguas turbulentas que eran las ventas y la actualidad de Marvel Comics. Marvel Comics en los 90 casi se va a la quiebra. Casi desaparece Marvel Comics y se salvó porque vendió los derechos fílmicos de sus personajes a Fox, a Sony, que era Columbia Pictures, que ahí justamente vino lo de Spider-Man, a Canon, la Canon también estuvo involucrada, Canon Pictures, que no duró nada, acuérdense que fue toda la quiebra, que originalmente quería hacer una película de Spider-Man, había hecho unos diseños previos y al final no se hizo la peli, no tenían plata. La plata se la tiraban en droga y en Superman 4 y en el Master of the Universe, imagínense. Y bueno, ¿qué se va a la quiebra? Y esto llevó a que muchos títulos de Marvel sufrieran muchísimo el tema de cancelación, el tema de baja venta. Salvo X-Men, Avengers un poquito, aunque a Avengers le iba muy mal también en un momento, le iba pésimamente mal, pero bueno, se sostenía. Pero le iba muy mal a Capitán América, le iba muy mal a Iron Man, le iba muy mal a otros personajes. Exceptuando Spider-Man. Y Hulk, de Peter David, que ganó un Eisner, un premio Eisner, ganó varios premios Wizard también, muchos premios de la industria interna incluso, logró sobrevivir. Es un mérito muy grande en una época de guerrilla casi, que una época de... La parte creativa en Marvel era muy mala. Yo leí bastantes títulos de los 90 y era bastante floja. Bastante floja. Era muy floja. Salvo Kurt Busiek, que era un rescatador de conceptos viejos y clásicos de lo que era la vieja Marvel. El resto era bastante flojo. Mark Waid también en Capitán América. Después el resto, flojo. Y Peter David logró salir de todo esto de pie. Incluso con los mandatos editoriales de los grandes eventos. Llegó Onslaught en los 90. Yo tengo un evento que casi lo tengo completo en inglés. En su momento tengo todos los issues, los números en inglés. Los compré cuando iba a Buenos Aires. Y ahí Hulk termina en el universo bolsillo este donde está con Rob Liefeld, con Mark Waid. No, estaba Mark Waid, no. Estaba Jeb Loeb, estaba Jim Lee, Will Portacio. Y llevaban a Hulk, a Bruce Banner se lo llevaban. Se llevaban a Bruce Banner. Y ahí quedaba Hulk en el universo 616. Porque el propio Will Portacio era. Agarró Hulk para la historia esta de Iron Man. El invencible Iron Man, que lo escribió. Yo leí esos números, no estaban mal tampoco. Pero te mostraban que Bruce Banner era amigo de Tony Stark y bueno, se transformaba. Entonces quedaba Hulk en la Tierra del 616. ¿Y cómo hacía Peter David? Se las ingenió. Buscó que Rick Jones sea Hulk por un tiempo y que este Hulk no tuviera ningún host. Era una bruta bestia suelta. Y ahí aparecen los Thunderbolts. Peter David, creo que fue él el que creó los Thunderbolts, el concepto de los Thunderbolts, que después lo llevó adelante Kurt Busiek. Originalmente, ya les conté que en el video de la película de los Thunderbolts, los Thunderbolts son creación del general Ross. Para perseguirlo a... Son nada más, tres personajes para perseguirlo a Hulk. Después Kurt Busiek retoma este concepto y lo hace mucho más amplio y hace que sean los ex Master of Evil que se transforman en héroes. Se hacen pasar por héroes. ¿Está? Entonces, navegó por ahí Peter. Después hubo una época bastante baja, que es la época donde va al pantano, va con Betty Ross. En un momento, bueno, está el casamiento, le conté hace un ratito, el casamiento de Rick Jones con Marlo, que está bastante bueno. Están todos los héroes mirando una película medio condicionada y un montón de cosas. Pasa mucho humor, también muchísimo humor. Había referencias a Pulp Fiction de un título de She-Hulk, en varias historias de She-Hulk. Hay una etapa bastante flojita al último, donde van al pantano, eso les decía, que está un poquito aburrida. Pero dentro de todo tenía algunos dibujos que estaban bien y bueno, por lo menos, al menos visualmente no estaba mal. No, hay el cruce con Over the Edge, que era el evento donde Punisher mata a Nick Fury, que al final era un señor dotado de vida. Estaba Man-Thing. Aparecían todos los personajes del universo Marvel. Y aparecía X-Factor en un par de numeritos, que ya les voy a contar por qué. La cuestión es que terminó la etapa larga de Increíble Hulk con la muerte de Betty Jones. Betty Jones era envenenada por la abominación. Moría de envenenamiento gamma. De radiación gamma se moría Betty. No lo podían salvar y se moría. Y al comienzo nos hacen creer que fue Hulk el que convivía, estaba casado, convivía con ella. Está casado de la época de John Byrne, de hecho, Betty con Bruce Banner. Estaban separados, en ese momento habían separado a Hulk y a Bruce. Y los tuvieron que unir porque si no se moría Bruce. Bueno, en esa época eso es previo a lo de Peter David. Y después, bueno, se casan
Hubo una pequeña época donde Hulk, de hecho, era Bruce Banner con el cerebro de Hulk. Hubo una pequeña época que hizo Peter, que esa no estuvo tan bueno. Pero al final, decide, ahí se va justo Peter David, después de mucho tiempo de peleas editoriales que tuvo también, con el tema de, bueno, algunas ventas también que no funcionaban. Algunos números que bajó un poquito las ventas del título. Y ahí se despidió. En un número, si mal no recuerdo, termina con una voz en off como si fuera Rick Jones del futuro contando qué pasó con Hulk. Y es Peter David en realidad hablando. Es Peter hablándole al lector de cómo termina la historia. El tema es que después tomó el título Paul Jenkins. Cuando se transformó, creo, en Marvel Knights, creo, Increíble Hulk estaba bajo este loguito. No, más que nada un título más adulto, era un enfoque más adulto. Paul Jenkins retomó estos conceptos psicológicos de Hulk, de esta pelea interna del personaje. El Hulk gris, el Hulk verde, el inteligente, Bruce Banner, este monstruo que había oculto también, que había un monstruo que era como representaba otro Hulk que había adentro, que era el Hulk del Hulk casi. Lo retomó y ahí justo le dio contexto al tema para el Hulk 25, que era Abominación el que había sido responsable de la muerte de Betty. Y ahí se agarran a golpe de una forma brutal, Hulk le da una paliza de muerte casi a Abominación. Y bueno, después le dan por muerta a Betty, aunque después descubrimos que el General Ross la mantiene en una animación suspendida. Clave para lo que pasó con Jeb Lowe más adelante cuando te cuenta que es Red She-Hulk, que la revivieron a Betty. Bueno, es otra historia. Después vino Bruce Jones, ya el título bajó de nivel. Peter David después regresó para algunas historias, previo a Planeta Hulk. Volvió para algunos especiales, volvió para escribir de vuelta al maestro. Eso yo no leí después. Creo que después volvió a Secret Wars, también escribió algo. Pero bueno, esa fue la etapa principal de Hulk, de Peter. Y fue una etapa increíble, es una etapa maravillosa del Hulk, de superhéroes puro y de comedia. Es un título cómico, muy el estilo que me gustan a mí. A mí me gusta la Liga de la Justicia de Jan de Matisse y de Kate Giffen. A mí me encanta, para mí es la mejor Liga de la Justicia de la historia. Y este tipo lograba hacer cómics entretenidos, de comedia, con elementos de psicológicos y también de acción. Lo lograba hacer al mismo tiempo. Un genio este muchacho, un genio Peter. Y bueno, lo vamos a lamentar siempre la pérdida de este grande. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Porque la otra etapa buena, la otra cosa buena que hizo en Marvel, tuvo bastantes cosas buenas de Peter. Te voy a contar, te va a hacer un especial bien, bien bonito. Ahí lo vamos a contar por acá. Es que, aparte de lo que escribió para Hulk, también se prodigó en otras historias, en otros títulos, otros personajes de la editorial. Él escribió para Spider-Man. Esto no lo voy a contar tanto, es Peter Parker de Espectacular Spider-Man, que yo no leí mucho. Él escribió la muerte de Jean DeWolf. Eso no lo leí yo, no lo pude leer todavía, pero bueno, dicen que es bastante buena esa etapa de Peter en Spider-Man, ¿no? También que muchos autores importantes pasaron por el título. Pero después, bueno, tiene otras apariciones también, pequeños fill-ins en algunos títulos además. Creo que, por ejemplo, en DC, ya después vamos a pasar con DC. En DC creo que no escribió Batman, por ejemplo. Bueno, volviendo. The Last Avengers Story. 2 números especiales que escribió junto a Ariel Olivetti, argentino. Yo les cuento, tiene una curiosidad de esto. Este es el primer título al cual leía Peter David. Yo lo compré de la mano de Forum. Esto llegó acá a Córdoba, capital de Argentina. O sea, Argentina, y yo estoy en Córdoba, capital, mejor dicho. Y llegó estoy hablando del comienzo de los 90. Comienzo de los 90 estoy hablando. Y leí este título. Y lo escribe Peter David. Tiene un dibujo bastante bueno. Que este fue el mismo tipo de Ariel Olivetti que estuvo en El Cazador. Y estuvo después en DC también, dibujó unas historias de la Liga de la Justicia, algo de Wolverine también con Jorge Lucas, también. Bueno, varios tipos de lo que era El Cazador se fueron a Estados Unidos. Y esta historia alternativa donde mueren todos los Avengers y hay un grupito que tiene que hacerle frente a Ultron, está bastante buena. Bastante buena historia. Y esto también un poco es como que al mismo tiempo es casi como un what if. Es como un what if, aunque no era un what if, pero casi. ¿No? Tenemos a Kang, tenemos a She-Hulk, la hija de She-Hulk, al Ojo de Halcón, a Hank Pym. Bueno, bastante buena historia, una historia cortita, autoconclusiva. Después creó, fíjense esto, co-creó en realidad, al Spider-Man 2099, a Miguel O'Hara. Esto habla de los miserables hijos de mil perra que son en Marvel Studios y en Sony, que no fueron capaces de pasarle un crédito a Peter por la creación de este personaje, que ahora salió en las películas animadas de Miles Morales. Bueno, él lo co-creó al personaje, la línea de Spider-Man de la Marvel 2099, que después tuvo a Doom, a Punisher y otros personajes. A Hulk también,
¿no? Ahí está, Spider-Man 2029, ¿no? También lo co-creó también Peter. Pero esta etapa del X Factor es histórica. Y acá tengo que ser justo. Como trato de ser siempre, a veces me equivoco. Bueno, obviamente me equivoco porque hay cosas, no he leído todo tampoco, no soy una gran biblioteca. Pero Peter David también pasó por el universo mutante. Y en un momento le dieron las riendas de X Factor. El otro título que originalmente era el segundo título. Porque si ustedes se acuerdan, en la cronología de eventos de títulos de X-Men, originalmente era X-Men, Uncanny X-Men, y después vino X Factor, que era de los Louis Simonson y Walt Simonson. Estaba Claremont también, creo. Después se van, después no sé si es directo esto, pero ya para los 90 agarró Peter David, X Factor, que era el equipo de Havok, Polaris, Giro Carosella, que era el Strong Guy, Jamie Madrox, estaba Rane Sinclair, estaba Cannonball y otros personajes. Y tomó este título, y esta etapa no la he leído, pero todo el mundo me ha dicho que es bastante buena. Es una etapa casi paralelo a lo que hizo con Hulk. De hecho hay un número donde cruza con Hulk, el equipo se encuentra con él, y todo el mundo me dice que es bastante buena. ¿Cuál es el tema acá? Mucho más adelante, para la época de Dinastía de M, de la diezma de mutantes, que esto fue cuando Wanda Maximoff dijo no más mutantes, pero quedaron algunos. Llegó un nuevo volumen de Peter David junto a un dibujante uruguayo, que no me acuerdo del nombre, Raimondi creo que era. Un nuevo volumen de X Factor junto a Peter David, que ya venía de una miniserie previa de Jamie Madrox, que escribe él. Y acá nos cuenta esta agencia, que se vuelve una agencia de detectives que sigue casos mutantes en lo que quedan los vivos, los que quedan con poderes en la ciudad, con X Factor, con el grupo de Jamie Madrox, ¿no? Está Monet y está Layla Miller, un personaje que apareció acá, que es una chica que sabía cosas. Y tenemos también a Rictor, después a Shatterstar, retomados personajes de la X-Force, de hecho, aparecieron acá. Creo que en un momento apareció Maverick también, apareció, bueno, Longshot. Bueno, este título lo leí completo. Y es una pasada, como dicen en España, es espectacular, es buenísimo este título. Buenísimo, no me van a cansar las palabras de recomendarlo porque es... Esto que le elogié mucho a Peter recién, era capaz de hacer títulos de sci-fi, de misterio, había mucho misterio acá, y meterle mucho humor y mucha caracterización de personajes. Cada personaje tenía su personalidad propia. Acá también estaba la hija de Banshee, Sirin, que era Teresa Cassidy. Después estaba, ¿cómo era este? El People Troll también salía acá, People Troll. Un montón de personajes salen acá, Doctor Doom. Este también se cruza con bastantes eventos de aquel momento de Mutante, pero era un título bastante bueno. Y hay un momento muy turbio, que es un momento bastante choqueante, que llega un momento en la historia de X Factor cuando Jamie Madrox, que estaba en pareja con la hija de Banshee, están esperando un hijo. Y llega el momento donde va a dar a luz ella. Y da luz, porque vemos el título, ¿no? Ve la portada, un bebé, el hijo de Jamie Madrox. Y bueno, nace y la médica se lo da. ¿No? Dice, mira, es de tu hijo. Y de pronto lo empieza a absorber. Que le habían puesto Sean por el papá, porque el papá ya estaba muerto. El padre de Teresa había muerto en esta Génesis Mortal, Deadly Genesis, de Ed Brubaker. Y lo absorbe Jamie Madrox y desaparece el chico. ¿Cómo se explica esto? Aparentemente, en algún momento, Teresa estuvo, cuando procreó a este niño, con este Madrox, estuvo con un duplo de él. Porque ustedes saben que la historia de Jamie Madrox es un tipo que se puede multiplicar. Se multiplica. ¿No? Él mismo genera así, y se multiplica, así como lo vieron en la película, seguro en la X-Men 3. Y cada duplo, tiene su personalidad propia. Y todo lo que va adquiriendo esos múltiplos, esos duplos, lo adquiere el original, que es Jamie Madrox, el Prime sería. Entonces acá estaba el Prime, el de Jamie Madrox original. El tema es que Teresa parece que había estado con un doble, no se había dado cuenta, había estado con un doble de Jamie. Entonces cuando nace el bebé es un duplo de él y lo absorbe. Un número tremendo fue esto, es increíble este número.
Este es un ejemplo de lo que era la escritura de Peter David, que era un tipo, puede ser súper what the fuck, pero bien, bien creativo y bien divertido a la vez. Y este título tiene un montón de momentos así también. Los personajes femeninos especialmente lo escribía muy bien este tipo. Monet me parece tremenda. Monet. Que era. Me parece tremendo personaje también. Teresa Cassidy, muy buena también. Bueno, después había Viaje al Futuro. Estaba Bishop involucrado. Había cosas que pasaban en el futuro y en el presente. Después iban a Asgard. Iban a Hel también. Guido Carosella también se moría en un momento. Hay un montón de historias muy buenas acá. Muy buenas también. Muy buenas. Y bueno, terminó el título, creo, no me acuerdo si fue ya para el volumen este original. Terminó. Tuvo como 2 años también. 3 años por ahí. Y después ya retomó un título, ya no lo leí yo, Peter. Ya hizo un título más que creo que canceló rápidamente. Este título estuvo a punto de cancelarse también, X Factor. En su momento vendía poco, pero tenía un fandom, un público muy fiel, que lo acompañó bastante y por eso logró terminar su run. Y terminó bastante bien. Me gustó mucho. Termina Jamie Madrox, terminó en pareja con Leila Miller al último. Y después, bueno, había un montón de historias, había un montón de cosas. No quiero spoilear, pero denle una chance también, ¿no? Son fanáticos de esto. Y acá también quería marcar algo. Este es un ejemplo de por qué X-Men a mí me gusta, pero no me gusta por el título principal. Yo como fanático de lo que es comic books y todo lo demás, los X-Men me gustan, pero no me gusta el título principal. Me han gustado siempre los títulos los que están a la vuelta, ¿no? el del núcleo, sería los satélites. Tanto X-Factor como X-Force, como Statics, como Astonishing X-Men, que bueno, fue un título nuevo que hizo Joss Whedon. A mí me gustan más esos títulos a mí. Uncanny X-Force también, ¿no? Los Uncanny Avengers. Nunca me gustó el título principal, lo que es Uncanny X-Men. Pero sí encontraba mucho en estos títulos, me gustaba mucho porque se notaba que Peter hacía las cosas que él quería. Y poder estar tranquilo por un tiempo, hacer su propia historia, especie de estilo de detectives noir, pero con mutantes. Y así funcionaba esto, y funcionó muy bien. Es un gran título. Lo tengo en papel también. Alguna parte lo tuve en scan, pero bueno. El resto está bastante bien. Ahí fue justamente el final, ¿no? Y también hay una cosa más que quería contarles, que la organización GLAAD, que es la que premia y reconoce a la gente o a los artistas o diferentes medios que le dan lugar a diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Como los LGBT. GLAAD le dio un premio a Peter David porque en un momento te mostró la relación homosexual entre Rictor y Shatterstar. Pero Shatterstar te mostraban como que él no tenía como género. Entonces como un personaje que puede estar con cualquier persona, una mujer o un hombre. Está muy bueno esto, muy bueno. Muy bueno, la verdad. Después está la historia esta de Rane Sinclair, de Wolfbane, que esto también lo habrán visto en la película New Mutants. Los Nuevos Mutantes, que está también el personaje que interpretaba la chica esta de Juego de Tronos. Que también te muestran acá que es muy católica, pero que a su vez se transforma en un lobo. Y que también tiene un contexto. Acá le dan un contexto que tiene por qué se transforma en un lobo, por qué era así. Y también, ¿no? Esta contradicción de ser una persona de orientación católica, de una religión fuerte, pero representar casi una criatura del infierno. Esto lo tocaba también David acá. Muy bueno. Es increíble este título. Es increíble. Es realmente muy bueno. Muy bueno. Bueno, nos vamos a DC. Que acá no les voy a contar tanto porque no he leído mucho de DC, de lo que ha hecho Peter, pero bueno, quería contarle un poquito para el video. Que también pasó por Aquaman. Que todo el mundo me dice que es una etapa realmente muy buena. En los 90. Él había hecho Crónicas de Atlantis originalmente. Y después le dieron el título de Aquaman, que no vendía mucho. Y lo revolucionó, le cambió el look. Y ahí viene justo donde pierde la mano. Aquaman por un tiempo tiene una mano de agua y después le pone el garfio. Esto viene de la época de Peter David. Hay un número, creo un par de números, se agarra a golpes con Lobo, por ejemplo. Y tengo ganas de leerlo un día, pero la verdad no he podido leerse. Una etapa que duró unos cuantos, también un par de años, estuvo también acá. Y estuvo con Aquaman. Después tuvo en Super Chica, en Supergirl, que no era Kara Zor-El, era otro super chica distinta. Y acá creo que me parece, por lo que leí la descripción del título, era muy parecido a lo que hacía Joss Whedon. Metía ángeles, demonios y un montón de cosas raras acá. Bueno, también dicen que es bastante interesante lo que hizo acá. También en Marvel, lo estaba salteando, que hizo Capitán Marvel, el hijo, Janice Marvel. También hizo ese título. Vamos acá. Young Justice, también con Todd Nauck al dibujo. Esto lo tengo en papel, lo tendré que leer. A ver qué tal es este nuevo equipo. Lo que estaba el
Connor Kent, estaba Tim Drake, estaba Impulso. Algunos personajes que ven ahí, ¿no? Ahí le voy a contar algo más ya para el final. Ya está en la parte final del video. Es un poquito un homenaje, porque verán que es un homenaje que le estoy haciendo también a lo que es la carrera de Peter como escritor. Bueno, estoy fijándome acá, ¿qué más escribió? ¿Qué más tiene acá? Co-creó personajes, por ejemplo, Miguel O'Hara, Spy Boy, Such Violence, estos fueron títulos aparte, que es Soul Searchers, Maestro, El Panteón. Strong Guy lo creó él, por ejemplo, el querido Carosella de X Factor lo creó él. Jennings Well, el hijo del Capitán Marvel. Y bueno, escribió novelas de Star Trek, escribió novelas de La Nueva Frontera. Estoy fijándome acá. Co-creó un show de Nickelodeon que se llama Space Cases, casos espaciales. No lo conozco este show. Y fue junto con Jan-Mark Straczynski uno de los tantos escritores que tuvo en Babylon 5. Babylon 5, también para televisión escribió. También. Escribió para Ben 10. También. También. Tuvo una historia bastante buena, Peter, y bueno. Bueno, se nos fue físicamente el grande, un genio. Siempre voy a estar agradecido el tipo este porque fue uno de los tipos que me metió el bichito de los comic books. Tanto como podemos, no sé, desde Alan Moore hasta Morrison, hasta Alan Grant, hasta John Ostrander. No, tantos guionistas, John Byrne, Kirby. Tantos creativos que me han dado como esa idea de leer cómics y de meterme un poquito en este mundo. Y un tipo lo voy a reconocer siempre, porque me parece que me dio el personaje más grande que después de Superman, que más adoro en la vida, que es Hulk. Y lo reformuló totalmente. Lo cambió totalmente. No es el mismo Hulk, si usted agarra los primeros números de Hulk, que yo he leído también a través de la biblioteca Marvel, que editaba Panini. Yo leí lo que era originalmente Hulk, y no tiene nada que ver. Era un Hulk bruto que rompía cosas. Y vino este tipo y le dio personalidad, le dio diferentes justamente personalidades. Lo cambió tanto visualmente como gráficamente, le renovó un poco el grupo de personajes, hizo a Betty Ross, lo hizo un personaje muy entretenido. Hizo todo este tipo. Le dio un contexto familiar también a Hulk. Bueno, me parece que hizo las bases, renovó un poco las bases del personaje. Y eso es lo que siempre le reconozco a muchos escritores, que no son creadores del personaje tal cual, pero que logran, sin contradecir las bases originales, traer un poco cosas modernas, modernizar el personaje sin traicionar los principios con el cual fue creado. Y esto fue un ejemplo de Peter David. Aparte, un dialoguista increíble. Los diálogos que consigue entre los personajes son muy buenos. Son hilarantes. Hay unas cosas muy buenas. No he sido justo. Seguramente tiene un montón de más cosas acá que no le he contado. Pero la verdad es un gran dibujante. Un gran guionista. Nunca fue dibujante, pero un gran guionista de comic books. Así que bueno, este fue un pequeño homenaje a la vida y a la obra de Peter David, que se fue físicamente este domingo. Pero va a quedar de por vida en el corazón, en la mente y en la imaginación de todos los lectores que hemos vivido su obra. Y ojalá que ustedes, cuando vean este video, les dé ganas de leer algo de Peter y van a ver que el tipo era un muy buen dibujo, muy buen guionista. Muy bueno. Era muy, muy bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Se nos fue, pero bueno. Continúa su obra, eso es lo más importante. La obra es inmortal, nunca se pierde, solo se transforma. Como siempre, vamos a ir acá. Como siempre, like si te gustó este video. Si le parece también este canal, te invito a que te suscribas y actives la campana para no perder ningún contenido. Donación a través de PayPal, Mercado Pago, Super Sticker, viendo el video completo. Comentándolo conmigo en el chat en vivo y comentándolo acá abajo en la caja de comentarios. Dudas, sugerencias, links del canal, todo lo demás pueden buscarme en X, Instagram y Face. Acuérdense, pueden hacer donaciones para alguna review especial, todo lo demás. Nos vemos la próxima. Ojalá les gustó este videito especial dedicado a la vida de Peter David. Nos vemos la próxima. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se despide Rami God. Chau, chau, chau. Gracias, loco. Chau, chau.